Ahora sí, el periodismo a la manera de Fernando Borroni. Ahora voy a tratar de quedar bien con alguien. Ayer, 100 años, hablaron de esto, de que nació Favaloro, René Favaloro, en la ciudad de La Plata. Sabemos su historia, un hombre que durante fines de los 90 pierde su fundación, casi $2,5 millones que tenía de subsidios. Comenzó un proceso de la mano de la crisis económica del país, donde la fundación empezó a entrar en momentos muy duros en términos económicos, mientras el PAMI tenía una deuda muy grande con la fundación de René Favaloro. La cuestión es que su fundación empieza a caer económicamente, la cuestión que el PAMI no le paga la deuda. En aquel momento quien había intervenido el PAMI, quien estaba a cargo de la intervención, era Horacio Rodríguez Larreta. No voy a recaer en Horacio Rodríguez Larreta en términos personales, pero sí en términos de la política que se llevó adelante. Lo concreto es que a la fundación el PAMI no le dio un peso. La decisión de Horacio Rodríguez Larreta a favor de la fundación no estuvo. Es más, en aquel momento Larreta dijo, como la administración de la Fundación Favaloro era muy mala, Favaloro no tenía los papeles, y ese es el argumento por el cual no se le pudo pagar. Bien, lo concreto es que un 29 de junio del año 2000, a partir de la desesperación que significó para él la pérdida de la fundación, se suicidó de un disparo al corazón. ¿Por qué lo traigo a Favaloro? No solamente por lo que significa para nuestra ciencia, para nuestra medicina, sino porque Favaloro fue víctima de un modelo económico. El modelo económico de Carlos Menem, al igual que el modelo económico de Fernando de la Rúa. Fue el mismo modelo, en este caso, que se lleva la vida, por decisión propia, de René Favaloro. Pero me quiero ir hacia atrás, muchos años hacia atrás, y hablar de Ramón Carrillo, otro extraordinario médico, fundante en nuestro país, el padre del sanitarismo en la Argentina, el hombre que llevó adelante políticas sanitarias de la mano de lo social, de la mano precisamente de la economía, sí, claro, porque la salud hay que entenderla en términos sociales y en términos económicos. Fue el hombre que construyó una enorme cantidad de hospitales, centenares de hospitales junto a Juan Domingo Perón. El hombre que crea el Ministerio de Salud, que hace desaparecer la sífilis y otras enfermedades venéreas. El hombre que disminuye la mortalidad por tuberculosis de 130 al 36 por 100.000, el que hace reducir la mortalidad infantil del 90 al 56, el hombre que decía que para comenzar la guerra contra los microbios primero hay que terminar con la pobreza y que el mejor plan de salud era el agua corriente y las cloacas. Ese hombre fue perseguido luego del golpe de 55. A ese hombre se lo acusó de corrupto, se le acusó de malversar los fondos públicos, se le acusó de enriquecimiento ilícito, le confinaron 2 departamentos, le confinaron sus cuadros, sus pertenencias, sus libros, lo persiguieron y se tuvo que exiliar. ¿Por qué? Porque esas bombas del 55 venían a presentar y a instalar el mismo modelo económico que más tarde instalaría Martínez de Oz, luego Carlos Menem, luego Fernando de la Rúa y luego Mauricio Macri. Es la misma política que persiguió al mejor médico de la historia argentina en términos de sanitarismo, como el que empujó al suicidio a René Favaloro. Y ese mismo escenario lo quiero traer al día de hoy, a los últimos años, al gobierno de Mauricio Macri, el gobierno que dejó vencer 2 millones de vacunas antigripales, la triple bacteriana, la gestión de María Eugenia Vidal, que dijo abiertamente yo no voy a abrir hospitales públicos, y pararon el Néstor Kirchner, el hospital de La Matanza. Quiero recordar que fue el mismo gobierno que mandó quemar el plan Cunita, un plan que ahora, gracias a la gestión de Nicolás Kreplak, se volvió a repartir, a distribuir entre las mujeres en la provincia de Buenos Aires. Pero insisto, la justicia, parte de ese modelo político y económico, las mandó quemar. También nos acusaron de corrupción a quienes llevaron adelante ese proyecto. El mismo modelo que reprimió enfermeros, de la mano de Horacio Rodríguez Larreta. En plena pandemia reprimieron enfermeros. Aquí no hay excepciones de la historia. Aquí hay una cuestión de una línea histórica que empieza, si se quiere, por poner un punto, con la persecución a Carrillo, con la estigmatización, con la muerte de Favaloro, con la represión y el terminar con el Ministerio de Salud que terminó siendo Secretaría. Esto es también la derecha cuando gobierna. La derecha es insalubre. La columna de Fernando Borroni.